Una sola vez necesitas hacer una pregunta tonta. La haces, y si estás en un grupo, probablemente el 80% de las personas allí tenían la misma duda, pero no se atrevieron a expresarla. Sin embargo, tú preguntas y alguien responde. Así, nunca más tendrás que hacer esa pregunta, porque ya no será una duda para ti. Ahora sabes. Pero, ¿qué cosas tontas estoy haciendo que podría dejar de hacer? La clave aquí es distinguir entre lo que podrías dejar de hacer y lo que realmente estarías dispuesto a dejar. Porque hay cosas que sabes que son absurdas, pero no las abandonas porque, de alguna manera, las disfrutas. Sin embargo, siempre hay algo al borde de lo soportable que sí podrías corregir. Algo que podrías dejar atrás si te lo propusieras. Si realmente quieres conocerte, si estás en serio, si sientes esa urgencia, siéntate en tu cama por la noche y hazte esta pregunta con sinceridad. Mi vida no es lo que quisiera que fuera, tal vez ni siquiera es lo que necesito que sea. Y por necesidad no hablo de comodidades superficiales, sino de ese punto donde la vida se vuelve insoportable, donde el sufrimiento te lleva al cinismo, al resentimiento, a culpar a todos y a todo excepto a ti mismo. Reflexiona en silencio. ¿Qué estoy haciendo mal que sé que está mal? Algo que podría arreglar y que estaría dispuesto a arreglar. Si te comprometes de verdad, obtendrás una respuesta. Puede que no sea la respuesta que esperabas, pero será la que necesitas. Y, con frecuencia, te señalará hacia pequeñas acciones, detalles casi insignificantes que puedes ajustar. Esas mejoras mínimas pero reales, esas transformaciones en el terreno cotidiano, pueden cambiarlo todo. Porque las personas extraordinarias que he conocido son brutalmente honestas consigo mismas y con los demás. Y esa honestidad, aunque a veces difícil, les lleva a vidas llenas de aventura y significado. Abandona todo aquello que dices únicamente para impresionar a otros. Trata de expresar solo lo que crees que es verdad. Eso en sí mismo es una aventura. La verdad tiene algo poderoso. Si no estás diciendo lo que realmente piensas, ¿quién está hablando por ti? Si pronuncias palabras que no crees, no eres tú quien las dice. Es otra cosa, algo más. Tal vez es el lado tuyo que quiere manipular a los demás para obtener lo que crees que necesitas de ellos. Pero, ¿qué espíritu de manipulación estás dejando que te controle? Porque no eres tú. Si vives toda tu vida de manera instrumental, siempre pensando en lo que los demás quieren escuchar para cumplir con sus expectativas, te conviertes en una sombra de ti mismo. Es como el estudiante que escribe lo que el profesor quiere leer solo para conseguir una buena nota. Pero esa no es tu nota, es la nota de tu yo falso, de tu versión manipuladora. Si persistes en ese camino, vives una vida que no te pertenece. Al final, podrías mirar hacia atrás y darte cuenta de que todo fue un engaño, que manipulaste a todos y que, aunque cayeron en tus trampas, no hay satisfacción real en eso. Es un camino hacia la amargura, porque al usar tu lenguaje de forma falsa y calculada, no vives tu propia vida, sino la vida de lo que te poseía en esos momentos. Y eso inevitablemente te lleva a perder lo más valioso, a ti mismo. Vivir en el espíritu de la manipulación puede ser una experiencia que revela mucho sobre la naturaleza humana. Existe un libro titulado About Face, escrito por el coronel David Hackworth, un veterano que sirvió tanto en la guerra de Corea como en la de Vietnam. Durante mis despliegues, solía abrir ese libro por cualquier página y leer 2 o 3 antes de dormir, siempre que tuviera la oportunidad de estar en mi cama. Lo sorprendente era cuántas lecciones del libro resonaban directamente con mis vivencias. Una enseñanza evidente que destacaba era cómo, al leer, podías aprender de las experiencias de otros sin tener que enfrentar por ti mismo los golpes de la vida. No hacía falta tropezar repetidamente con los mismos errores que ya habían vivido otros. La capacidad de comprender y adaptarse crece exponencialmente
con tan solo ver algo una vez. Si lo veo una vez, estoy infinitamente mejor preparado que si nunca lo hubiera visto antes. Es como esos acertijos que te hacen pensar. Funcionan solo una vez, porque después de resolverlos, siempre sabrás la respuesta. De esa misma manera, cada experiencia leída te deja mejor preparado, evitando que vuelvas a ser engañado por las mismas dificultades. Cuando lees lo suficiente, acumulas un compendio de lecciones de vida. Hay una transformación que se da al absorber las palabras y perspectivas de los autores. Es como si pudieras elegir tus propios mentores, aquellos que han vivido antes que tú, que escribieron desde diferentes realidades, y ahora descansan en tu estantería, esperando que entres en su mundo. Al leer, te sumerges en sus pensamientos y logras beneficiarte de su experiencia destilada en sus escritos. Esta práctica puede ser profundamente disruptiva, especialmente si lees a alguien con una mente mucho más aguda y desarrollada que la tuya. Es incómodo, pero al mismo tiempo, enormemente enriquecedor. Un libro no es solo un objeto, es el regalo de toda una vida de aprendizaje condensada en palabras. Recuerdo haber leído The Neural Psychology of Anxiety, una obra científica magistral, escrita por Jeffrey Gray. Este autor leyó y comprendió más de 1800 referencias académicas para escribir ese libro. Me tomó 6 meses leerlo, pero en ese tiempo adquirí una educación que a él le costó 3 décadas construir. ¿Qué mayor regalo que ese? Es un privilegio experimentar en unos meses lo que alguien tardó años en descubrir. Cuando era estudiante universitario, mi lectura no se limitaba a novelas de ficción o ensayos. Lo que más me impactó, aunque suene cliché, fue Shakespeare. Su obra me marcó a múltiples niveles, y siempre lo explico en mi podcast. La gente suele decir, no entendí nada cuando lo leí. Y es cierto, no puedes abrir un libro de Shakespeare y comprenderlo de inmediato. Su inglés es apenas reconocible. Es casi un idioma diferente. Para apreciarlo, debes interpretarlo. Lo que descubrí es que cada palabra en Shakespeare tiene un peso tremendo, una profundidad que requiere ser desmenuzada para captar todos sus significados ocultos. No solo las palabras individuales, sino la forma en que están tejidas entre sí, crean un texto que exige paciencia y análisis. Y en esa tarea, Shakespeare te enseña a mirar más allá de lo evidente, a interpretar la complejidad del lenguaje y, en última instancia, de la vida misma. Cuando regresé a mi posición en los equipos de operaciones especiales, alguien me entregó un documento sobre las reglas de enfrentamiento. Ese texto había sido redactado por un abogado en Washington, D.C., y al leerlo me encontré con términos que no comprendía del todo. Me detenía y pensaba, ¿qué significa realmente esta palabra? ¿Cómo influye su definición exacta en mi interpretación de estas reglas? ¿De qué manera puedo traducir esto para que mis tropas entiendan claramente qué hacer? Ese proceso, para mí, fue como abrir una puerta hacia un entendimiento más profundo. Algo que también encontré al comenzar a leer a Shakespeare. Al principio, era imposible comprender todo, pero descubrí que no pasa nada si no entiendes algo de inmediato. Es cuestión de buscar en un diccionario exhaustivo, como el Oxford English Dictionary, para explorar no solo el significado de las palabras, sino también sus raíces, su historia y su evolución. Las palabras son artefactos antiguos, casi como criaturas vivientes con su propia historia evolutiva. Cada una lleva consigo ecos de su pasado y tiene la capacidad de atraer a otras palabras en formas únicas, formando un ecosistema lingüístico. Ese ecosistema no solo revela la historia de las palabras, sino también la manera en que pensamos y nos comunicamos. Porque sí, pensamos en palabras, hablamos en palabras. Estas entidades antiguas, llenas de vida, son herramientas fundamentales para entendernos a nosotros mismos y a los demás. Cuanto más sabes sobre ellas, más entiendes sobre ti mismo, sobre las personas que te rodean y sobre cómo articular tus ideas de manera efectiva.
Este tipo de investigación nunca es en vano. Solo se gana al profundizar en ello. Tener la ambición de volverse competente implica aceptar desafíos. ¿Prefieres ser hábil y peligroso o falso e inútil? Ser articulado es una de las formas más excepcionales de tener poder, porque implica dominar tu propio lenguaje. Y esa habilidad no solo es práctica, también es una misión moral, porque el dominio del lenguaje permite estructurar tus pensamientos y tu mundo de manera precisa. Sin embargo, con cada fortaleza viene una debilidad. Si eres extrovertido, por ejemplo, eres sociable y positivo, pero también puedes ser impulsivo y evitar la soledad. Cada rasgo de la personalidad viene con sus defectos y tentaciones asociadas. A medida que avanzas hacia tus metas, enfrentarás obstáculos, algunos de los cuales preferirías evitar. Por eso es útil comenzar por ordenar tu habitación, literal o metafóricamente. Un espacio desordenado provoca ansiedad porque presenta demasiados caminos posibles. No enfrentamos lo que nos incomoda. Simplemente lo dejamos sin desentrañar. Lo que necesitamos es un horizonte de posibilidades en constante expansión. Estamos hechos para ascender montañas. Cuando alcanzas la cima, aprecias la vista, pero inevitablemente buscarás una montaña más alta a lo lejos. Ten cuidado con las consecuencias no deseadas. Nada se limita a hacer exactamente lo que queremos sin generar efectos colaterales. Lo que realmente buscamos en nuestras relaciones y en nuestras vidas es auténtico, y ahí radica la verdadera aventura. Ser honesto, aunque difícil al principio, significa enfrentarte a tus propias deficiencias con humildad. Es un camino arduo, pero también el más valioso. La vida duele, pero ese dolor es precisamente el que le da sentido. Sin esa lucha constante, uno no vive realmente. Se conforma con un papel secundario en el teatro de la vida. Pero el verdadero propósito es más grande. Tomar tu lugar en el mundo. Llenarte de ambición. Tener una visión clara. Establecer metas y trazar estrategias. Busca ser una buena persona, no por obligación, sino porque es el camino correcto hacia una existencia plena. Al reflexionar profundamente, te sientas al borde de la cama y te preguntas, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Algo que sé que puedo corregir aunque me cueste admitirlo. Si meditas honestamente sobre ello, las respuestas vendrán, aunque duelan. Crecerás en proporción al peso que decides cargar de manera voluntaria. No hay límites claros a cuánto podemos soportar ni a cuánto podemos aspirar. Es en el esfuerzo constante hacia la cima donde encontramos nuestro verdadero valor. Esto no es solo poesía, es una verdad tangible. La mayoría de las emociones positivas que experimentamos, especialmente el entusiasmo que nos llena de vida, surgen en relación con un objetivo. Por eso, necesitas un propósito tan elevado que nunca puedas alcanzarlo completamente. Así, cada paso que des hacia él tendrá sentido. Podrías pensar que esto es frustrante, como el mito de Sísifo empujando una roca interminablemente cuesta arriba. Pero no es así, porque en cada intento te reconstruyes, te haces más fuerte, más pleno, y tu vida se vuelve más rica y abundante. Por eso las metas más altas y las virtudes más nobles son trascendentes. Están por encima de todo lo demás, permitiéndote avanzar siempre hacia algo más sublime. Estamos aquí para vivir, no para adormecernos en la comodidad. La fantasía de vivir eternamente con cócteles en la playa suena tentadora, pero es una ilusión vacía. Esa visión, además de ser superficial, no dura más de una semana antes de que te encuentres perdido, deprimido y sin dirección. Lo que realmente necesitas es un horizonte de posibilidades en constante expansión. Muchos se quedan atrapados cuando alcanzan un objetivo instrumental, por más alto que éste sea. Llegan a ese punto y se preguntan, ¿y ahora qué? Pero la respuesta no puede ser vivir en el lujo eterno sin desafíos, como un infante gigante con un biberón dorado, inerte y vacío. Eso no es vida. La verdadera vitalidad está en ser un guerrero activo,
escalando la montaña con la espada en mano. Esa lucha es dinámica, emocionante y llena de propósito. Es cierto que la verdad asusta porque a menudo genera conflictos inmediatos, pero enfrentarla, buscarla y expresarla son actos de valentía. Decir lo que realmente piensas y observar las consecuencias es una aventura en sí misma, porque nunca sabes qué pasará. Existe esta vieja idea de que hay que tener fe en la verdad, y hay una manera de entender esto. Cuando alguien te hace una pregunta, puedes responder buscando manipular el resultado. Pero hay otra forma, más auténtica. Pensar cuidadosamente y decir lo que realmente crees, sin importar las consecuencias. Esto se basa en la idea de que no hay mejor resultado que el que surge de la verdad, incluso si en el corto plazo es doloroso o aterrador. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber que esta es la mejor manera? La respuesta es simple, no lo sabes del todo. Pero la experiencia y la honestidad te muestran que el camino de la verdad, aunque difícil, siempre lleva a una vida más significativa. Creer en algo con convicción significa aceptar que la verdad, aunque sea incómoda o difícil, produce algo bueno. Esta creencia radica en que el acto de ser honesto, aunque muchas veces implique enfrentarse a consecuencias adversas, revela un ser que se moldea en virtud. La relación entre aspiración y responsabilidad es fundamental. Uno debe aspirar a algo, porque simplemente no se puede permanecer estático en la vida. Estar inmóvil conduce al deterioro, incluso a la muerte. Es necesario actuar en el mundo, pero ese actuar debe estar dirigido hacia una meta clara y significativa. ¿Por qué dedicarse a algo que no tenga valor? Observamos a los demás y, al juzgar lo que hacen, tendemos a valorar positivamente cuando asumen la responsabilidad por sí mismos. Ser completamente inútil, dependiendo de otros para que se encarguen de ti, es una existencia lamentable. En cambio, reunir el coraje para cuidar de uno mismo y de los que están alrededor, como la familia, y tal vez incluso llegar a extender esa responsabilidad a la comunidad, es algo digno de respeto. Esa es la esencia de la responsabilidad, y con ella viene un propósito. La vida carece de sentido sin una aspiración o un objetivo que alcanzar. Para vivir con propósito, se necesita una jerarquía de valores, algo primordial que guíe nuestras acciones. Si destruimos la idea misma de jerarquía, también destruimos la noción de aspiración, dejando a las personas sin dirección. Y sin un propósito, la vida se convierte en una existencia vacía. Sin embargo, el ser humano está diseñado para enfrentar desafíos y soportar cargas pesadas, pero de forma voluntaria. La verdadera prueba está en reconstruirse, descubrir de lo que uno es capaz y ver qué impacto puede generar en el mundo mientras está vivo. La vida es un juego total, y vale la pena jugarlo con determinación. Cuando miras al abismo el tiempo suficiente, puedes encontrar luz en lugar de oscuridad. Es en esa lucha donde reside el sentido de la aventura. Pero esta aventura no es la de otro, sino la tuya. Tu destino y tus desafíos son suficientes. Son más de lo que puedes abarcar por completo. Y en eso radica el valor intrínseco del individuo, en la dignidad de su propia existencia y en la importancia de su papel, por pequeño que parezca. Tal vez no sea el lugar en el que estás lo que es trivial, sino la actitud que tienes hacia él. Incluso en circunstancias extremas, la oportunidad de mejorar siempre está ahí, esperando ser aprovechada. La vida se enriquece cuanto más nos atamos a ella, cuanto más nos comprometemos con sus desafíos. Esa es la clave de una aceptación radical. Estamos hechos para escalar montañas, y cuando alcanzamos la cima, es natural detenerse y admirar la vista. Pero, casi de inmediato, buscamos otra montaña, una más alta, porque es en ese esfuerzo continuo hacia lo inalcanzable donde encontramos nuestro verdadero valor. Las emociones más intensas, esas que nos llenan de entusiasmo y vigor, nacen de la conexión con una meta, de la pasión por el camino que decidimos recorrer.
En un mundo lleno de posibilidades infinitas, decidir el camino más adecuado para la vida de uno puede ser un desafío monumental. Sin embargo, hay una clave poderosa: prestar atención a lo que te incomoda, a aquello que despierta en ti una mezcla de desafío y frustración. Estas molestias suelen señalar los lugares donde deberías centrar tu tiempo y energía. Al enfrentarte a lo difícil, descubres tus fortalezas y encuentras una dirección más clara en tu vida. Sé honesto contigo mismo sobre tus intereses, habilidades y limitaciones, y sigue el camino que resuene con tus valores y pasiones. Hay muchas cosas que pueden inquietarte, pero algunas de ellas tienen un peso especial en tu interior. Reflexioné. Esas cosas te afectan profundamente, te persiguen y quizás incluso te llenen de resentimiento, porque son importantes para ti, porque son tuyas. Entonces, empecé a buscar una pregunta cuya respuesta realmente deseara conocer. Una respuesta que no asumiera saber ya, porque en mi interior sentía la necesidad de entenderla mejor. Esto es humildad, reconocer un misterio, admitir que no se sabe lo suficiente y estar dispuesto a profundizar. La revelación llega cuando aceptas ese enigma, cuando te permites explorar más allá de tus límites actuales. ¿Qué ocurre cuando haces una pregunta real, una pregunta honesta? Me pregunté. Las respuestas comienzan a surgir, a veces desde lo más inesperado. Pero, ¿de dónde vienen? Eso depende de tu intención. Imagina que tu intención es mejorar las cosas, construir algo positivo. Entonces, esas respuestas pueden provenir de un lugar diseñado para ese propósito. Sin embargo, si tus intenciones son negativas, destructivas, quizás esas respuestas emerjan de un lugar oscuro, de un infierno interior. Por eso, elegir la dirección correcta, comprometerte plenamente con ella y unificar tus esfuerzos hacia un objetivo noble es esencial para descubrir quién podrías llegar a ser en tu forma más plena. Un hombre bueno no es alguien inofensivo. Un hombre bueno es alguien que, aunque peligroso, tiene su poder bajo control. ¿Cómo puede alguien volverse más peligroso, más poderoso? Me cuestioné. Volviéndose más elocuente, sin duda. Respondí para mis adentros. La articulación verbal es un arma poderosa. La fuerza física tiene su lugar, aporta confianza, pero la capacidad de comunicar, pensar y persuadir es un campo mucho más vasto de batalla y oportunidades. Finalmente, me di cuenta de algo crucial. Cuando te comprometes con algo, obligas a todas las partes dispersas de ti mismo a moverse en una sola dirección. Este acto de unificación es un proceso transformador. Enfrentar el misterio, buscar respuestas genuinas y mantener una intención clara son los pasos que te conducen a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y en este camino, la búsqueda de respuestas no es solo un acto de curiosidad, sino un acto de fe, un rezo por la verdad que guía tu vida. El primer paso para enfrentar problemas serios es aceptar plenamente su gravedad. No es ninguna broma, y hacerlo puede llenarte de un temor paralizante, como si te estuvieras enfrentando a una gorgona de serpientes por cabellos, capaz de convertirte en piedra solo con mirarla. Es ese monstruo mitológico que encarna la tragedia y la malevolencia, escondido bajo todo lo que tememos enfrentar. Es como el basilisco de la serie de Harry Potter, cuya mirada te petrifica. Entonces, lo primero que surge es el terror, seguido por la pregunta crucial: ¿de verdad vas a asumir la responsabilidad de esto? Aceptar esa carga no es poca cosa. Es un peso abrumador que puede hacerte dudar antes de siquiera considerarlo. A esto se suma la disciplina y la responsabilidad necesarias para no solo evitar contribuir al problema, sino también intentar solucionarlo. Es un camino arduo, casi aplastante, pero por otro lado, no hay nada más significativo en la vida que un problema que realmente valga la pena resolver. Cuanto más grande sea el reto que asumas, más propósito encontrarás al levantarte cada mañana, sin importar lo que estés atravesando. Es el propósito, esa misión que tú mismo te asignas,
lo que actúa como antídoto contra la amargura. Si deseas que tu vida tenga sentido, debes aceptar que tus acciones importan, que realmente tienen un peso. Para lograrlo, un buen punto de partida es revisar tu pasado con atención, enfrentarte a todo aquello en lo que te equivocaste y las oportunidades que dejaste pasar para hacer lo correcto. Podrías preguntarte, ¿eso cambia el mundo? La respuesta depende de cuán profundamente lo hagas. Podría cambiarlo como nada más puede hacerlo. Sin embargo, debes permitirte cometer errores en el proceso. Esa es una lección valiosa. Es mejor tener un plan imperfecto que no tener ninguno. Haz el mejor plan que puedas, pero no te obsesiones con su perfección. Ponlo en práctica y, al hacerlo, descubrirás qué funciona y qué no, lo que te permitirá ajustar y mejorar sobre la marcha. Compárate a ti mismo con quien eras ayer, no con quienes te rodean hoy. Si utilizas a los demás como único punto de referencia, siempre encontrarás personas que están por encima de ti en cualquier área que consideres. Esto puede volverse desalentador. Además, esa comparación es injusta porque no sabes qué sacrificios han hecho para llegar allí o qué cargas están soportando en silencio. En cambio, mirarte a ti mismo y reconocer tu propio progreso es mucho más significativo. Compararte contigo mismo es, en última instancia, la única comparación válida. Bueno, es que también es la única manera real de medir algo que se asemeje a una mejora auténtica. Puedes notar cuando estás un poco mejor que ayer, y eso es algo que realmente puedes hacer. Es fascinante porque, aunque no sea en cada instante, ciertamente es posible cada día. Es curioso. Si tienes un problema y piensas en él, tarde o temprano aparece una solución. Y no es tan obvio cómo ocurre eso. No es que entiendas exactamente cómo manipulas tus neuronas o algo por el estilo. Simplemente sucede, como si fuera algo automático, aunque puedes participar en el proceso o incluso interferir en él. Parece requerir cierto nivel de voluntad, pero todo ocurre de manera misteriosa detrás del telón. Es algo que siempre me ha intrigado profundamente. Existen muchas formas de interpretar el mundo. De hecho, podrías argumentar que hay un número infinito de maneras de hacerlo. Sin embargo, el problema es que esta abundancia puede desorientar, especialmente al tratar de decidir qué deberías estar haciendo. Pero el hecho de que haya muchas formas de interpretar el mundo no significa que todas sean productivas, significativas o sostenibles. Parte del desafío es encontrar cómo actuar hoy para no desestabilizar todo en una semana, un mes o un año. En cierto sentido, psicológicamente, debes admitir que tu perspectiva actual es imperfecta. Este reconocimiento abre la puerta a un tipo diferente de pensamiento. Más creativo, más lateral. Es aceptar que puede que esté equivocado, pero no es necesariamente un problema porque podría tener razón si pienso de otra manera. Eso es extraordinario. Y muchas veces funciona. La utilidad de identificar las formas en que te equivocas es casi infinita, porque hay muchas. Cada vez que descubres una, te liberas de ese error, y eso es invaluable. Además, el valor de una hora productiva a los 20 años es exponencial, porque los beneficios de ese tiempo se acumulan durante el resto de tu vida. Es como un efecto compuesto del tiempo bien invertido. Imagina que tu tiempo vale 50 euros la hora, lo cual puede ser una subestimación. Eso sería alrededor de 12 euros a la semana, o 100 euros al año si lo desperdicias. ¿Cómo cambiaría tu vida si no estuvieras perdiendo esos 100.000 euros cada año? Un ejemplo curioso es la fascinación que generan historias llenas de misterios, como en El Código Da Vinci. A la gente le encantó porque sugería que el mundo es más complejo de lo que parece, y que hay formas de acceder a ese conocimiento oculto, lo cual realmente vale la pena. La razón por la que este tipo de historias atrae es porque hay una verdad en ellas. El mundo es más profundo de lo que pensamos. Aprender a escribir. Que vive conta eso. O Crisal. Hablo muy en serio.
porque escribir es pensamiento formalizado. Para escribir, primero necesitas un problema. ¿Por qué escribirías si no tienes un problema que resolver? Esto es un consejo útil incluso para redactar ensayos en clase. Encuentra un problema que realmente te interese, algo que despierte tu curiosidad. De lo contrario, todo será falso desde el principio. Es tu responsabilidad involucrarte con el material hasta que encuentres algo que te atrape y quieras explorar. Una vez que tienes ese problema, el siguiente paso es tener algo que decir al respecto. Escribir y leer son las herramientas más poderosas que un ser humano puede poseer, no solo para comunicarse, sino para pensar y actuar con eficacia en el mundo. Al dominar estas habilidades, no solo afinas tu capacidad de expresar ideas, sino que también organizas tu mente, resuelves contradicciones y construyes argumentos coherentes que te permiten enfrentar cualquier desafío. Es a través de la escritura donde descubres quién eres. Afinas tus herramientas intelectuales y te transformas en alguien capaz de articular ideas con precisión. ¿Por qué escribimos? Te preguntarás, no se trata solo de completar tareas académicas o buscar una buena calificación. Es mucho más que eso. Es aprender a pensar, a estructurar tus pensamientos y, en última instancia, a actuar con confianza y claridad en cualquier circunstancia. La escritura es el puente entre tus ideas internas y su manifestación en el mundo exterior. Al escribir todos los días, incluso durante un par de horas, tienes la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente crees, de descubrir tus verdades y construir una base sólida para tus convicciones. Quienes logran grandes cosas en la vida, en gran parte, lo hacen porque dominan el arte de la palabra. Saben lo que quieren, cómo expresarlo, cómo negociar y cómo inspirar a otros con su visión. Domina tus palabras y serás imparable, como dirían los sabios. No se trata solo de convencer, sino de crear, de transformar ideas en realidades tangibles. Y esto es precisamente el núcleo de las humanidades. Aprender a pensar, a escribir, a comunicar, no porque sea una tarea, sino porque es la clave para triunfar en cualquier ámbito de la vida. Cuando observas a las personas más exitosas, puedes notar que tienen una habilidad extraordinaria para articular lo que buscan y cómo lo alcanzarán. No querrías enfrentarte a ellos en un debate, porque saben exactamente cómo organizar sus puntos, cómo defenderlos y cómo desarmar cualquier argumento contrario, no de manera malintencionada, sino con una lógica aplastante. Aprender a escribir es aprender a pensar. Y pensar te prepara para actuar con eficacia en un mundo lleno de complejidades. Si puedes pensar, hablar y escribir bien, no habrá obstáculo que no puedas superar. La verdad es que no llegarás a ningún lado si no cambias tu enfoque. Pareces y actúas como un completo idiota cuando abandonas tu propio potencial. Desde niño, era evidente que tenías capacidades extraordinarias. Pero esas habilidades no pueden florecer si no tienes disciplina. Y la disciplina no es más que la imposición de un orden, un pilar esencial, sobre todo para aquellos que se sienten perdidos o carentes de esperanza. ¿Qué significa esto? No se trata simplemente de odiar levantarte temprano, desayunar rápido y salir corriendo al trabajo. Eso podría ser un síntoma, pero el problema real es la falta de orden en tu vida. Antes de replantearte tu existencia entera, deberías preguntarte, ¿cuál es la raíz de este rechazo hacia tus rutinas? Quizás no sea el trabajo, sino la manera en que gestionas tus días. No estoy diciendo que evites las cosas difíciles. Lo que digo es que observes tu vida con sinceridad. Si encuentras patrones en los que te saboteas a ti mismo, considera el precio de continuar en ese camino. Todo aquello que vale la pena implica sacrificios, y esa capacidad de sacrificar algo ahora para obtener algo mejor después es lo que realmente nos separa de los animales. Descubrimos que al renunciar a algo de valor inmediato, podemos obtener algo más valioso en el futuro. Este descubrimiento ha sido crucial para nuestra evolución.
Si decides imponer un poco de disciplina en tu vida, empezarás a poner orden en el caos. Y solo entonces podrás moverte hacia una libertad verdadera. La libertad no es espontánea. Requiere esfuerzo. Por ejemplo, si quieres convertirte en un pianista de concierto, tendrás que pasar miles de horas en prácticas rigurosas. Este tipo de disciplina es lo que transforma el potencial en algo tangible y poderoso. De esa práctica disciplinada nace una libertad inmensa, una habilidad que te pertenece y que nadie puede quitarte. Así, cada libertad que disfrutas en la vida ha sido comprada al precio de la disciplina. No se trata de una trivialidad de los libros de autoayuda. Si no organizas tu vida adecuadamente, el desorden te consumirá, y no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Por eso, comienza con lo que puedas. Si algo en tu vida necesita ser reparado y sabes que está a tu alcance arreglarlo, entonces, hazlo. Si mejoras 100 pequeños aspectos como ese, tu vida será irreconociblemente mejor. Siempre aconsejo empezar por las cosas que haces todos los días, aunque parezcan insignificantes. Levantarte, lavarte los dientes, preparar tu desayuno. Esas rutinas diarias constituyen probablemente la mitad de tu vida. Mucha gente las considera triviales, pero eso es un error. Lo que haces repetidamente define tu existencia. Las pequeñas acciones diarias son las más importantes. Nada en la vida tiene más valor que enfrentarte a un problema que realmente valga la pena resolver. Cuantos más retos importantes aceptes, más sentido tendrá tu vida. Eso te da una razón para levantarte cada mañana, sin importar el sufrimiento o las dificultades que enfrentes. Hay cosas que deben hacerse, cosas necesarias. Y esa necesidad te da un propósito, un antídoto contra la amargura. Imagina que tienes una elección, porque siempre la tienes. Tu vida puede ser significativa o puede ser vacía. ¿Cuál eliges? Lo primero que debemos abordar es la aparente insignificancia de ciertas cosas. Podrías pensar, bueno, claro que no quiero que todo carezca de sentido. Pero, espera un momento. Nada de lo que haces importa en ese estado. Y así, el placer efímero se convierte en la regla del día. Sin responsabilidades. Puedes hacer lo que quieras. Es como estar en una isla del placer, como la de Pinocho, o en un lugar que nunca crece, como el país de nunca jamás de Peter Pan. Eres un niño eterno, siempre jugando, sumido en el deleite sin consecuencias ni compromisos, pero ese es el premio de la falta de propósito. Por otro lado, si decides que quieres que tu vida tenga significado, entonces lo que haces realmente importa. Cada decisión tiene peso. Si te equivocas, te lastimas a ti mismo, a tu familia y, en última instancia, al mundo que te rodea. Y lo hace de una forma más profunda de lo que podrías imaginar. Necesitas estar despierto ante ello, asumir la responsabilidad, cargar con esa carga. Durante cierto momento en tu vida, atraviesas una etapa concreta, marcada por una perspectiva particular y un conjunto de comportamientos asociados. Esa percepción y esas acciones no son suficientes, ya que no dominas completamente el mundo y cometes errores constantemente. Esos errores no solo son fallos, son señales de que algo en tu visión es incompleto. Aquí entra en juego otro mecanismo interno, uno que podría atribuirse más al hemisferio derecho del cerebro. Este sistema rastrea los errores y acumula información sobre ellos, permitiendo que una nueva identidad comience a formarse. Esta nueva identidad no solo resuelve los problemas que la anterior no pudo abordar, sino también otros adicionales. Ese momento de revelación de ¡ajá! Representa la manifestación de esa nueva identidad que emerge desde las profundidades de tu ser. Cuando eso ocurre, todavía no está completamente claro. Es algo que crece desde abajo hacia arriba. No ha sido articulado aún. Luego te encuentras con una declaración explícita, quizás algo que escuchaste o leíste, y todo encaja. Es ese momento de claridad.
Ah, claro. Esto es lo que conecta las ideas que he estado luchando por entender en mi interior. Alguien lo hizo explícito, y ahí radica uno de los grandes dones del lenguaje. El lenguaje puede llenar los vacíos, ayudarte a argumentar basándote en esas observaciones, en esas epifanías. Esa es la manifestación del cambio. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de tus acciones? ¿Qué implican a largo plazo? En un mundo moldeado por Instagram y las redes sociales, construimos estas versiones de nosotros mismos. Seguimos instrucciones implícitas que parecen venir con esos personajes que creamos. Pero ahí está el problema. Pinocho es una obra maestra, precisamente porque aborda este dilema. Si eres una marioneta y también un actor, ¿quién dicta tu papel? ¿Por qué actuar? ¿Qué hay de malo en eso? La primera pregunta es, ¿quién define tu rol? La segunda, ¿quién maneja los hilos? Adoptas una fachada para parecer popular, atractivo o deseable, ocultando de ti mismo tus propias carencias. Pero ese papel, ¿quién lo escribió? ¿Y con qué propósito? Quizás estás actuando una tragedia o representando a Narciso sin darte cuenta. Te conviertes en alguien que parece ofrecer a los demás lo que quieren. Pero, en realidad, estás atrapado en un acto. Esa actuación no es nada trivial, pero tampoco es genuina. ¿Es esta la vida que realmente deseas? La esencia de la vida se encuentra en nuestra capacidad de adaptarnos al mundo social, de moldear una personalidad que, aunque no sea perfecta, representa un intento genuino de integrarnos y crecer. Una persona que nunca se ha enfrentado al mundo, que permanece en un estado de dependencia infantil, no ha forjado una identidad auténtica. Aunque no se debe menospreciar el esfuerzo de construir una fachada, esta no sustituye la verdad de lo que somos realmente. Y es precisamente esa verdad, cruda y honesta, la que da sentido a nuestra existencia y la convierte en una verdadera aventura. El acto de ser sincero, especialmente al principio, conlleva confrontar nuestras limitaciones con una humildad dolorosa. Es un proceso que exige valentía porque nos obliga a aceptar nuestras carencias. Sin embargo, es ese acto de enfrentar la realidad lo que da lugar a la aventura genuina de la vida. De lo contrario, nos resignamos a una existencia vacía, marcada por normas impuestas y desprovista de propósito auténtico. Imagina un mundo donde el verdadero significado de la vida emergiera al hablar y actuar con sinceridad, reflejando quién eres realmente. En ese mundo, la verdad sería tan poderosa que justificaría todo el sufrimiento que conlleva perseguirla. He reflexionado profundamente sobre la lucha y el caos en mi vida. Hubo un tiempo en que creía que mi objetivo era librarme de ellos. Pensé que lograr riqueza, comprar un Ferrari o estar con una pareja ideal me daría una existencia libre de dificultades. Pero al observar estudios sobre el fenómeno de la depresión postolímpica, comprendí que muchos atletas, después de alcanzar su meta suprema, se sienten desorientados. Entonces entendí que la lucha no era un obstáculo, sino una parte esencial para sentirme pleno como ser humano. Estamos diseñados para enfrentar desafíos, para subir colinas. Cuando alcanzamos la cima, disfrutamos de la vista, pero pronto buscamos un horizonte más alto. Es en esa constante escalada donde encontramos nuestro valor. Técnicamente, casi todas las emociones positivas, especialmente aquellas que nos llenan de entusiasmo, están vinculadas a un objetivo. Por eso, en cierto modo necesitamos metas inalcanzables que nos mantengan avanzando, siempre acercándonos a algo más sublime y significativo. Quizá esta idea pueda parecer frustrante, como el mito de Sísifo, empujando una roca eternamente cuesta arriba. Pero no lo es, porque al perseguir esas metas trascendentales, nos transformamos en versiones mejores y más completas de nosotros mismos. Por eso, los ideales más altos son, por naturaleza, inalcanzables. Necesitamos que estén por encima de todo lo que hacemos,
porque nos inspiran a avanzar continuamente hacia algo más grandioso. Ese es el propósito de nuestra existencia. Vivir con intensidad. No caer en la apatía del sueño. Vivir plenamente.